Hay infinidad de ríos en el mundo, tantos lugares remotos que rara vez vuelvo a un lugar que ya visité. A menos, claro, que no haya tenido éxito en la primera ocasión. Pero existe un lugar al que he deseado volver que me derrotó ya una vez. Una región de brutalidad sin precedentes, donde por más de 100 años la violencia y el derramamiento de sangre han sido una forma de vida. Viajé allí hace 25 años, pero debí hacerlo en el momento preciso. No he podido volver desde entonces debido a la constante violencia y a las tensiones. Este es el Congo, región perdida en el oscuro corazón de África. Una tierra de fábulas, leyendas y espíritus. Uno de estos espíritus es conocido como Mami Wata. Se dice que atrae a los pescadores al fondo del río, donde los aprisiona por toda la eternidad. ¿Exagerado? Puede que no. He oído nuevas historias sobre pescadores que han sido arrastrados a su muerte en el agua, así que volveré a ese lugar para descubrir si dichas historias son solo exageraciones o realmente hay algo rondando en las profundidades. Monstruos de río. Bagre del Congo. Mi nombre es Jeremy Wade y atrapar peces es lo que me mantiene vivo. Pero en los momentos donde he estado más cerca de la muerte es cuando más vivo me siento. Solo al llevarme al límite puedo sentir que logré algo. Hago esto viajando por todas partes, arriesgando mi vida para descubrir qué ronda realmente en los ríos del mundo. Me dirijo hacia el Congo, uno de los pocos lugares en la Tierra que aún representa un desafío para los pescadores. El Congo está en el corazón tropical de África. Se le considera uno de los lugares más violentos de la Tierra. Planeo subir por el río Congo hasta llegar al interior del continente y atrapar un monstruo. Esta región posee una enorme riqueza mineral, pero siglos de explotación colonial y conflictos étnicos la han llevado a la ruina. Y hoy es uno de los lugares más pobres y peligrosos del planeta. Vine a pescar al Congo por primera vez hace 25 años. Atravesé un país conocido entonces como Zaire, que era muy difícil de poder recorrer, ya que carecía de infraestructura y tenía el tamaño de Europa Occidental. Además de eso, se encontraba bajo una dictadura y el miedo nunca desaparecía del ambiente. Definitivamente no era un lugar al que llegaran extranjeros y menos por su cuenta como yo. Estuve allí por 2 meses y medio, sin atrapar un solo pez. El país era tan vasto y viajar por él tan difícil que me tomó todo ese tiempo llegar al río y luego devolverme. Pero sí hablé con la gente, con los pescadores, y escuché algunas historias. Historias de peces tan grandes que se decía habían sacado a los pescadores de sus canoas empujándolos al agua. Entonces abandonaba el país en un pequeño barco con aproximadamente otros 2000 pasajeros y lo vi, de verdad vi a uno de esos monstruos. Alguien lo arrastró a la cubierta y le tomé una fotografía, un recuerdo que permanece conmigo desde entonces. Pero recientemente han llegado a mis oídos nuevas historias sobre ese lugar, haciendo resurgir. Los recuerdos del pez que vi en esa ocasión me hicieron recordar que aún tengo algo pendiente con ese río. La gente del Congo es muy supersticiosa. Creen que en ese gran río habita el espíritu de Mami Wata. ¿Pero podría este espíritu marino ser un pez raro y enorme como el que vi hace años? Tengo que descubrirlo. Observo por primera vez qué tan dura es la vida en este lugar cuando nos detenemos a cargar combustible. Aquí la vida es cruel y despiadada. Solo para sobrevivir se necesitan fuerza, espíritu y resistencia increíbles. Es grande.
Algo ligeramente perturbador sobre este pez es que aún vive. El bagre del Congo tiende a sobrevivir mucho tiempo fuera del agua. Y si lo ves del punto de vista emocional, dirías, matemos al pez, acabemos con su miseria. Pero si lo haces, se descompondrá muy rápido. La carne se pudrirá y la gente no podrá comérselo. Así que si vives aquí, no hay lugar para las emociones. Hay que mantener el pez vivo el mayor tiempo posible para que tenga un buen sabor cuando te lo comas. Así de simple. El bagre del Congo, de cuerpo sin escamas y tentáculos que parecen bigotes, es una especie muy diversa. Hay aproximadamente 3.500 especies que habitan en cada continente, excepto la Antártida. Los he capturado tanto en el Viejo como en el Nuevo Mundo, pero solo en el Congo hay más de 200 especies. Eso es 3 veces lo que hay en todos los ríos de Norteamérica. Este es un pez gato eléctrico. Pero aquí... Bien, bien. Tiene unas puntas muy filosas. ¡Au! Estoy aquí para atrapar un pez que, según los rumores, alcanza más de 2 metros de largo y 130 kilos de peso. Un gigante entre los monstruos marinos del mundo. El nombre local para el río Congo es Nsadi, que significa el río que se traga a todos los ríos. Posee incontables afluentes y es el segundo sistema fluvial más largo del mundo. Se extendió más de 4.700 kilómetros desde la costa atlántica hasta el interior de África, creando una cuenca hidrográfica solo superada en tamaño por la del Amazonas. Planeo viajar 800 kilómetros río arriba hasta alcanzar la aldea Bonga, una parte del Congo que permaneció aislada del exterior hasta la llegada de los colonizadores a fines del siglo XIX. Entonces todo cambió. El rey Leopoldo de Bélgica ejerció un reinado del terror, convirtiendo al Congo en una prisión. Se obligaba a los hombres a reunir caucho bajo las amenazas de cortar las manos de mujeres y niños si no trabajaban lo suficiente. 10 millones de congoleses fueron brutalmente asesinados. Hasta el día de hoy, gran parte de esta región permanece en el misterio. Esta oscura parte del corazón de África es aún desconocida para los extranjeros. Desconozco qué podré encontrar mientras me aventuro en uno de los lugares más oscuros del planeta. El río Congo mantiene viva esta región. Las aldeas están lo más cerca posible de sus riberas. Además, proporciona un canal de transporte y es una importantísima fuente de alimento. A medida que viajo más al norte, me doy cuenta que no ha habido muchos cambios en los últimos 25 años. Estoy utilizando valioso tiempo y aún me quedan 320 kilómetros para llegar al lugar donde vi al pez gigante. Otro día está a punto de acabarse y cada vez estoy más impaciente por ver qué peces hay en el río, pero no tengo carnada, al menos hasta que el conductor del barco me sugiere la especialidad local, jabón. Cualquier jabón servirá, no solo el jabón hecho de grasa animal que todos conocemos, sino que también cualquier jabón antiséptico o del tipo que sea, atraerá a los peces. Y la mejor parte de todo esto es que el olor dejará un muy buen rastro en el río. Se dice que los bagres de aquí están entre los más grandes del mundo. Espero sin apresurarme fuera de la corriente. El río se parece un poco a una cinta transportadora. Si te colocas en el lugar correcto, te traerá comida, y este es justo la clase de lugar donde todo encaja y se reúnen los peces. Pero a medida que pasa el tiempo, lo único que me ha traído al río han sido mosquitos.
Estoy seguro de que fue solo la corriente. De pronto viene una oleada. Pero todo está muy tranquilo y eso me sorprende bastante. ¡El pez! Es el pez. Estoy en el Congo, en lo profundo del oscuro corazón de África, buscando un bagre monstruoso. Eso es, ven acá. Entiendo que esta era una de las especies de bagre gigante, pero este es solo una cría. Aún así, me dio bastantes problemas, lo que me asusta un poco porque se dice que estos peces pueden ser 100 veces más grandes que este y derribar a los pescadores de sus botes. Si en el Amazonas hay bagres tan grandes que pueden tragarse a una persona entera, no hay razón por la que en este río no puedan haber peces como esos. Por suerte aquí, prácticamente no existe la pesca comercial, al contrario del Amazonas, donde hay una enorme flota pesquera comercial que saca toneladas de peces cada día. Si existe un río en el mundo donde es posible encontrar al monstruo merodeando sin que nadie lo moleste, es este. Es el fin del camino para este bote, y a medida que nos acercamos a una remota aldea pesquera, veo por primera vez un monstruo del río Congo. Anguí. Los llaman anguilas. Estoy acostumbrado a otro tipo de anguilas, de unos 45 o 60 centímetros de largo. Estas de aquí tienen el grosor de una pierna humana, y quizás 1,5 metros. Intentaré conseguir una para poder verla de cerca. Son unas criaturas realmente extrañas. Bien, me niego a poner mis manos en esa boca. Tiene unos colmillos que se ven bastante temibles y afilados, además de sucios y poco higiénicos. Creo saber qué es esto. Posiblemente un pez pulmonado. Uy. Se llama así porque puede utilizar su vejiga natatoria como pulmón y respirar fuera del agua. Y este es un pez que puede enterrarse bajo tierra para sobrevivir durante una sequía. Creo que expulsó un poco de aire y luego absorbió otro poco por la boca, pasándolo por las branquias. Cuando un pez tiene los ojos pequeños es porque no los utiliza para buscar alimento. Probablemente se guía más por olores o vibraciones que por la vista para encontrar qué comer. A este lo atraparon con una nuez de palma, lo que sugiere estamos ante un omnívoro y esa boca parece ser capaz de comer peces. Supongo que como muchos otros peces de aquí es algo oportunista y morderá cualquier cosa que se le acerque. De todos modos aquí lo llaman anguila y definitivamente es la más impresionante que he visto. El pez pulmonado es una criatura antigua, un ancestro de los animales terrestres. Cuando veo un animal como este, Mami Wata ya no parece fruto de la imaginación. Un lugar muy bien ubicado, pues se encuentra en la confluencia de dos ríos, el Congo y el Sanga. La experiencia me ha enseñado que esta es la clase de lugar donde los peces grandes se reúnen para comerse a los pequeños. Tras haber recorrido más de 500 kilómetros, estoy de vuelta en la región donde vi aquel bagre gigante hace tantos años. También fue aquí donde contraje la malaria, una enfermedad transmitida por insectos que mata a millones de africanos cada año. Eso también lo recuerdo. Mientras los parásitos de la malaria inundaban mi sangre, sentía como si una guerra se llevara a cabo dentro de mi cuerpo. Pasé 2 semanas terribles con sudor, alucinaciones y fiebre. El menor ruido me causaba dolor de cabeza y llegué a pensar que moriría. Ahora tendré que revivir nuevamente esa pesadilla mientras pesco noche tras noche en la misma parte del río. Al llegar a Bonga, el aire se hace espeso, pesado y bastante cálido. Este será mi hogar durante las próximas semanas, el lugar donde comienza el verdadero viaje. Me recibe Ingwema, el jefe de la aldea,
Afortunadamente habla con fluidez el francés, idioma que les dejaron los colonizadores europeos. El jefe me cuenta que fue elegido de entre cientos de personas para guiar esta comunidad, que sobrevive enteramente de la pesca. Me traen un cuenco cubierto. Algo se mueve en el fondo y al verlo más de cerca, hay marcas como de serpiente. Me pregunto si esto es una prueba. Aquí la primera impresión importa. Y no puedo quedar mal. No, ya no hay pico. Lo tengo. ¡Hala! Ahí está. Este es un pez gigante. Se parece bastante al pez cabeza de serpiente, aunque está en África. Pero es muy similar, su parecido es increíble. Esa cabeza huesuda y ese cuerpo musculoso. Además pueden vivir en grandes números con muy poca agua, así que están muy bien adaptados al poco oxígeno. Es mejor que lo regrese. No debe estar fuera del agua. Hay muchas variaciones en los peces de aquí. Eso es muy buen ejemplo de lo que se conoce como evolución convergente. Ciertos peces habitan partes del mundo diferentes, pero aún así utilizan las mismas estrategias de supervivencia y hasta su aspecto es muy similar. De canon, il y a beaucoup de méthodes aussi. C'est à partir de 1,55 m, 60. Este de verdad parece ser un lugar con bagres muy grandes. El más grande que ha visto el jefe medía más de 2 metros de largo, pero eso fue hace mucho. Hoy en día se ven de poco más de 1,5 metros, pero eso aún es un pez muy grande. Ingüema ha dicho que me ayudará de cualquier forma posible, empezando con un viaje para encontrarme con otros pescadores y descubrir qué oculta el río. El jefe me ha permitido quedarme en un viejo cuartel abandonado. Sus anteriores habitantes desaparecieron durante la última guerra civil. Durante los últimos 100 años, mientras gran parte del mundo avanzaba hacia un futuro más desarrollado, el Congo retrocedía hacia la oscuridad de un pasado extinto. Con una historia tan brutal, es comprensible que la violencia genere más violencia. Y no puedo evitar sentir que la gente de aquí tiene un cierto rencor a los extranjeros. Muchos aldeanos están sorprendidos por mi repentina aparición de anoche. Pero esta mañana su mayor preocupación es que el hermano del jefe no regresó de su viaje de pesca. Aquí hay 2 métodos para pescar: redes de deriva y largos sedales equipados con múltiples anzuelos. Ambos métodos están llenos de peligros y el jefe me lleva a encontrarme con los pescadores. Ahí aprenderé más. En mi experiencia, esta no solo es la mejor forma de aprender sobre un pez, también se puede oír historias desconocidas en el mundo exterior. Conozco a un Gomba, en el primer poblado pesquero que visitamos. Él me cuenta sobre un amigo suyo que murió al ser arrastrado con su bote. La historia parece tratarse de un pescador relativamente conocido en el lugar que fue a revisar su sedal como siempre, solo que esta vez nunca regresó. Lo que ocurrió fue que 2 días después alguien encontró el cuerpo y tenía uno de sus anzuelos incrustado en el brazo un poco más arriba del codo. Por el estado del cuerpo y el sedal, pudieron deducir que debe haber estado jalando el sedal y de alguna forma se enterró el anzuelo. Y fue arrastrado fuera del bote. En el mismo sedal, pero en otro anzuelo, había un bagre gigante. Ya hablamos de cuánto mide aproximadamente el bagre del Congo, pero ese no es el largo del pez.
sino que es el ancho que mide la cabeza. Tenemos un pez que pesa más de 45 kilos. Me pregunto qué pensará el jefe sobre mi misión de atrapar un bagre gigante ahora que ocurrió este incidente y también la desaparición de su hermano. Volvemos a la aldea y nos unimos a los demás pescadores que van a preparar sus aparejos para esta noche. Nguema me lleva con ellos. La ayuda del jefe podría marcar la diferencia entre éxito o fracaso en las próximas semanas. Poseo cerca de 100 anzuelos con carnada, algunos con jabón y otros con caracoles, pero aún así el equipo es muy precario. Mi peso hace que el bote se balancee bastante. Y la idea de atrapar un gran pez desde un bote así es, por decirlo menos, muy interesante. En mer, au profondeur d'eau. Ahí va, el primer peso a unos 2 metros de profundidad. Ahora vamos a extender el sedal hacia el medio del río y luego hay un peso al final que sostiene todo en su lugar. El sedal se hace más tenso y también están todos esos anzuelos moviéndose cerca de ti mientras remas. Estar aquí pescando de esta forma me hace pensar en la historia del pescador al que se le enterró el anzuelo en la pierna cuando recogía peces. La canoa es muy inestable y tus pies están muy cerca de los aparejos. Además están los anzuelos en el bote. Y sabes que solo se necesita un pequeño error, perder por un momento la concentración para que todo termine en un accidente que puede ser fatal. Que je vous donne ça. El jefe está impaciente por volver a la aldea para ver si hay noticias de su hermano. Entonces recibo las noticias que había estado esperando. Un pescador de la aldea ha capturado un bagre del Congo de un tamaño aceptable. Tiene buen tamaño. Muy bien. Oh. Aquí vamos. Se puede escuchar al pez gruñir un poco, pero es un ejemplar bastante grande. El solo hecho de sostenerlo se me hace difícil. Debe pesar unos 9 kilos y es muy robusto. Piénsenlo, esa enorme cabeza, mide casi un tercio de lo que mide el cuerpo. Es una cabeza bastante grande y muy huesuda, con una boca que abarca casi todo el ancho de la cabeza. Imaginen que han atrapado a uno de estos y de la nada comienza a jalar con más fuerza. Te arranca el sedal de las manos y entonces uno de los anzuelos sueltos se entierra en tu cuerpo. Pierdes el equilibrio, caes del bote. Una vez que estás en el agua y el pez te sumerge, no necesitas ser muy grande para mantenerte bajo el agua. ¿Y qué haces en ese caso? Tus pulmones tienen aire para unos 30 segundos, no más. Con tanto poder y fuerza, no es tan increíble pensar que un pez de este tamaño pudiera arrastrar a alguien a su muerte. Estoy en camino a una parte del río donde, según gente de la localidad, están algunos de los bagres más grandes de la región. Voy a poner el bote aquí y colocaré 2, quizás 3 cañas de pescar. Así todo estará listo para interceptar cualquier cosa que ande merodeando. El bagre que busco es más activo de noche y usa sus bigotes para detectar a sus presas. Es uno de los mayores depredadores del Congo. Aún no oscurece. Y estoy bien ubicado, eso es bueno.
Y a diferencia de los pescadores locales que se van a dormir y vuelven a revisar la pesca en la mañana, yo permaneceré aquí en la orilla. Los mosquitos llegarán pronto, así que debería abrocharme la camisa y usar el repelente. Después solamente debo sentarme y esperar. Al final, no puedo seguir esperando con tantos mosquitos acechándome y debo volver al campamento. El jefe acaba de preguntarnos si podíamos darle combustible. Su hermano aún no vuelve de su viaje y ya ha pasado mucho tiempo, así que algunos van a salir y tratar de encontrarlo. Como si no tuviéramos ya preocupaciones, escuché que, por cómo funcionan las cosas aquí, nada pasa por accidente, todo tiene una causa y puesto que la desaparición ha ocurrido mientras estoy aquí, algunos están empezando a decir que soy el responsable de esto. El ambiente de aquí ha cambiado. Es cosa de ver los rostros de muchos aldeanos. No sé qué está pasando y eso me preocupa. La gente aquí es tan supersticiosa que no tengo idea qué podría pasarme si algo malo le ha ocurrido al hermano del jefe. Necesito noticias pronto. Me siento aislado, ansioso y vulnerable. Sabía que me aventuraba a lo desconocido cuando empecé este viaje, pero nunca imaginé encontrarme en esta situación. Siento alboroto cerca del agua. Incluso sin oír una palabra, pienso que son buenas noticias. Creo que lo encontraron, lo que sería un alivio increíble. Y esto demuestra cómo no es tan raro que ocurran estas cosas, pero gracias a Dios que esta vez hay un final feliz. Solo a la mañana siguiente, cuando hablo con un pescador, me doy cuenta hasta qué punto estaba en peligro anoche. Si el hermano del jefe no hubiera vuelto, algunos aldeanos me habrían apedreado hasta la muerte. Aquí las reglas son muy diferentes, y mientras nos vamos a revisar el sedal, trato de olvidar lo que ocurrió anoche. He comprendido lo imprescindible que es el jefe para que yo tenga éxito, no solo en lo referente a la pesca, sino que más importante aún, en mantenerme con vida. No me atrevo ni a pensar en las consecuencias de que algo malo le ocurriera estando conmigo. Y de pronto, atrapamos algo. Es un pez lo que ha tirado del sedal. Il a accroché sur... Bon, moi je vais... Mais pour le fil tourner... Y ahora comprendo que vemos la pesca de formas muy diferentes. Esto es la realidad. Tiene que alimentar a su familia. He estado en algunas de las aguas más temibles del planeta, pero en esta situación tendría mucho miedo de abandonar la seguridad de esta canoa. No podría haber más tensión en el ambiente. Aunque intento actuar con normalidad y mantener la calma, esta es precisamente la situación que temía. Al jefe se le ha enterrado uno de los otros anzuelos y bueno, no quiero ni pensar qué habría ocurrido si se hubiera enterrado más profundo. Si eso pasara, todo terminó.
Ahora lo veo claramente, el verdadero peligro no está en el monstruo en sí, está en el proceso de intentar capturarlo y la desesperación de los pescadores por alimentar a sus familias. Puede que Mami Wata no sea un ser sobrenatural. Quizás solo sea un invento de la gente para soportar la realidad de una prematura muerte. Soltamos un sedal muy cuidadosamente por si hay un pez aún enganchado. Un proceso muy lento en lo que recogemos todos los anzuelos. Ya van 4 o 5 anzuelos y ningún pez. Tampoco está la carnada. Van 6, 7 anzuelos y aún nada. Van 8 anzuelos y solo vemos pedazos de caracoles. Van 9 y el anzuelo está vacío. 10. Llegamos a los 10 y aún nada. Continuamos recogiendo los otros sedales al otro lado del río, pero el resultado es el mismo cada vez. Todo ese esfuerzo para nada. 66, 67, 68, 69, 70, 71... 76 anzuelos. Puede haber 1 o 2 anzuelos en el bote. Pero hemos tenido 76 anzuelos fuera por unas 15 horas, lo que es mucho tiempo. Y no atrapamos ningún pez. Así que comienzo a hacer cálculos para tener la respuesta. Voy a pescar con un solo anzuelo. Es lo mismo que pasar 75 noches a la orilla del río, 2 meses y medio sin atrapar nada. Es bastante sorprendente. He visto peces en los mercados y uno piensa, vaya, son muchos peces, pero esos mercados son más bien puntos de recolección para pescadores que operan en un área muy amplia. ¿Quién sabe hace cuánto atraparon esos peces? El bagre puede ser mantenido vivo mucho tiempo después de su captura. Parece que atrapar algo aquí será un desafío mucho mayor de lo que yo esperaba. He reclutado a otros pescadores para que me ayuden colocando más sedal en el agua. Aquí tenemos carnadas en varios lugares. Hasta ahora nada. Aún no atrapo a mi pez, pero muchos aldeanos tampoco han atrapado nada. Ellos no solo necesitan los grandes, también deben atrapar los más pequeños y muchos días sin atrapar nada son muy malas noticias, mucho más malas para ellos que para mí. Paso día tras día colocando sedal y pescando en las noches por mi cuenta en áreas donde no sirven los métodos locales. Pero día tras día los resultados son iguales y se me presenta un dilema. ¿Por qué si atrapara un bagre gigante, luego querría devolverlo al agua sin más? Pero eso sería terrible para la gente que me ha ayudado y cuya vida depende de lo que se consiga en el río. Tras los eventos recientes, empiezo a entender cuánto influye la superstición en la vida diaria de este lugar. Esto ha pasado de ser la búsqueda de un asesino a un asunto de supervivencia, no solo para los aldeanos, sino también para mí, todo debido a la superstición. Han pasado 25 años. Y nuevamente estoy aquí con el mismo resultado, nada. Y casi empiezo a preguntarme si es posible que se haya extinguido el maravilloso bagre gigante del Congo. Además está empeorando el clima. Si se adelanta la temporada de lluvias, el río podría ser mortal para los peces y los mosquitos de la malaria insoportables para mí. A diferencia de los pescadores, tomo medicamentos antimalaria, pero no me han servido de nada. La última vez que estuve aquí recibí tantas mordidas que los parásitos acabaron con todas mis defensas y estoy comenzando a pensar que salir todas las noches pudo ser un tanto arriesgado. He vuelto al Congo para atrapar un bagre gigante y descubrir si el espíritu del río, Mami Wata, arrastra a los pescadores a su muerte. Pero empiezo a considerar que Mami Wata puede no ser un espíritu o un pez, sino que surgió por los peligrosos métodos que usan aquí. Y el tiempo comienza a empeorar. Pero se dice que junto con la lluvia llega el bagre gigante.
Este podría ser el cambio que yo necesito. Estoy atento al sedal para detectar la menor señal de interés de algún pez. Los mosquitos inician su ataque nocturno y el río me ataca con todo. No sé qué atraparé primero, un pez o la malaria. Pero mis ajustes son perfectos y no pienso moverme. Empiezo a sentir que este viaje es el desafío más difícil que jamás haya enfrentado. He aquí otra razón para hacer las cosas en la forma local. El tiempo es muy impredecible y una tormenta acaba de venir de la nada, y estar sentado aquí de esta forma te hace apreciar cómo pescan aquí. Saben que si permaneces como yo ahora te mojarás hasta la médula o te destruirán los mosquitos. Las horas pasan y lo único que hago es sacar el agua del bote. Y eventualmente debo rendirme. De verdad parece que todo está conspirando en mi contra. Tenía todo tan bien ajustado. Coloqué buenas carnadas y el bote estaba en una buena posición. Y si todo hubiera salido bien, esta habría sido la emboscada perfecta justo antes del anochecer. Entonces el sol se escondió, llegó la oscuridad, con un poco de lluvia, y luego esto, una tormenta. Llega la mañana y todo se ve negro. Hay un cielo nublado en el corazón de la inmensa oscuridad. No es recomendable salir solo en estas condiciones, y al ver que la tormenta no cesa, el jefe viene a decirme que lo ayude a reunir el sedal. Mientras avanzamos, pienso en el pescador que fue arrastrado a su muerte por un bagre gigante. Esta clase de clima hace que todo sea más peligroso. El jabón y la lluvia que lavan los anzuelos y el sedal alrededor mío hacen que el bote sea increíblemente resbaloso. Esto pondrá a prueba todo lo que he aprendido en mi corta estancia. De nuevo me pregunto si el jefe me está probando y no puedo permitirme quedar mal. Este sedal está muy apretado y cuesta mucho deshacer el nudo. Puede que haya un pez. Necesito tenerlo bien agarrado antes de desatarlo. Está bien. Que vengan los anzuelos. Ahí van, me estoy mojando por completo. Pero no me importa si logro atrapar un pez. ¡Es un pez! ¡Por fin tengo un pez! El jefe y yo hemos salido a revisar los sedales en medio de una feroz tormenta, pero ha valido la pena porque tenemos un pez. Aún así, debo ser especialmente cuidadoso en este clima. Las historias que he oído pasan por mi mente y agradezco que sea el jefe quien maneja el bote. Vamos, lentamente. Muchos pescadores locales salen por su cuenta. Creo haber sentido algo más que se movía en el agua. El doble de peces significa el doble de fuerza. Hay movimiento y debo ser muy cuidadoso. Asegurarme que no se escape de este sedal y mande a volar los otros anzuelos. Pero afortunadamente parecen estar muy agotados tras intentar zafarse del sedal. Al parecer han estado intentando un buen rato, así que vamos a recoger el sedal. Puedo sentir algo más que intenta tirarlo. Creo que hay algo más al final del sedal.
Ahí está, definitivamente algo se mueve. Está intentando luchar con toda su fuerza. Ahí vamos. ¡Oh! Increíble. Me cuesta creer esto. Tras tanto tiempo sin obtener nada, creo que pudo haber sido la lluvia. Es muy probable que la lluvia los haya traído aquí. 3 hermosos ejemplares, de muy buen tamaño. Se acerca el mal tiempo y cada vez empeora más. Ahora hay relámpagos. Quiero echar un vistazo a los peces, pero creo que la prioridad debería ser volver a la aldea. Me doy cuenta de que mis prioridades han cambiado. Hace 25 años abandoné el Congo sintiéndome engañado por no haber atrapado al gran pez. Y ahora regresé para saldar esa deuda pendiente. Me voy sintiéndome humilde ante este gran río y la gente que logra vivir en esta espiral de violencia. Nuevamente no atrapé un bagre gigante. Quizás ya no están aquí, pero sí descubrí que los que atrapé podrían haber sido capaces de arrastrar a los pescadores a su muerte si no se ocuparan los peligrosos métodos locales. En vez de simplemente anotar cosas en un cuaderno, terminé comprendiendo de verdad cómo pudieron pasar los accidentes. Estás en una canoa que no es muy firme, las olas y el viento complican todo. Hay un pez y está tirando del sedal y pierdes la concentración por un instante o cometes un error justo cuando el pez hace su movimiento. De repente un gancho vuela por los aires, pasa por tu mano y se entierra en tu pierna, te hace caer del bote. E incluso con un pez más pequeño ya sabes que no tienes oportunidad, te arrastrará hasta el fondo. No superarás ni siquiera un pez de este tamaño. La historia de Mami Wata y las muertes que ha causado es bastante fantástica, pero no pude desmentirla, ya que la realidad da tanto miedo como el mito. En lo que a mí concierne, Mami Wata existe no como un espíritu, sino como una entidad creada por la realidad de la vida en este lugar, por la necesidad de obtener comida día tras día en un río tan hostil como misterioso.